Y vida nuestra fe será, siempre Dios nos guiará, en la oscuridad nos da claridad, viva nuestra fe será. Nos reunidos hoy aquí, recibidos somos gran favor. No hay ninguna duda de porque a Dios podemos sentir. Mientras cada día serviremos con gloria y honor, aún la fe tomada está. Conocemos que está en él y viva nuestra fe será. Siempre Dios nos guiará, en la oscuridad nos da claridad, viva nuestra fe será. Viviré según su plan, aunque a veces no puedo entender. No se ven sus planes bien, mas la fe me hace ser fiel. Palabras de verdad, por su amor yo renacido soy. Por el nombre doy los pies, porque sé que triunfa mi Dios, y viva nuestra fe será. Siempre Dios nos guiará, en la oscuridad nos da claridad, viva nuestra fe será. Nos reunimos hoy aquí, todos compartimos gran amor. Se cumplió su obra final, Dios unimos en nombre de Dios, y viva nuestra fe será. Siempre Dios nos guiará, en la oscuridad nos da claridad, viva nuestra fe será. Hasta desde el mundo su voluntad, viva nuestra fe será. Buenos días, queridos hermanos. Les doy mis saludos en este primer domingo de septiembre. Ya empezó nuevo mes en la condición de la cuarentena. Hace casi 6 meses cumple
que no podemos reunirnos en la iglesia físicamente. Es muy triste y lamentable, pero confiamos y creemos en Dios, que tiene buena voluntad y plan hacia nosotros con su amor infinito. Entonces, tengan ánimo y soportemos juntos esta dificultad, orando por unos a otros entre los hermanos. Hoy, en el sermón dominical, vamos a aprender la palabra de Dios muy importante, abriendo nuestros corazones y oídos. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Padre Dios, Santo Misericordioso, te damos gracias por salvarnos, por hacernos hijo de Dios. Después de salvarnos, Dios no nos deja como huérfano, sino guía y ayuda nuestra vida hasta ahora. Por eso te damos gracias. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que vivamos nuestra vida cristiana. Hoy, los hermanos amados, así nos reunimos juntos ante Dios y en Cristo para escuchar la palabra de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso. A pesar de que no podemos ver los rostros de los hermanos físicamente en la iglesia, creemos que Dios nos dará más gracia a través de tu palabra que aprenderemos hoy. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros en esta situación muy difícil. Y nos llena tu sabiduría y tu poder que necesitamos a través de tu palabra. Ahora hay muchos hermanos que tienen dificultad por esta situación del coronavirus. Por favor, guía, protege y ayuda sus vidas para poder vivir más sanamente y fuertemente para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Texto principal, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Si lo tienen, leamos juntos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hoy vamos a aprender el tema muy importante como los cristianos. Como sabemos bien, debido al problema del coronavirus, así no podemos reunirnos en la iglesia físicamente durante casi 6 meses sucesivamente, ¿no? Ciertamente es una situación muy lamentable y triste, pero somos cristianos, ¿no? Entonces, debemos pensar seriamente sobre cuál es la voluntad y gloria de Dios, a pesar de que estamos en esta crisis. Por lo tanto, hoy vamos a meditar y recibir las enseñanzas, amor y gracia que Dios quiere darnos. Y guardemos ellos en nuestros corazones a través de la palabra de hoy en el sermón dominical de la iglesia de Chimbote. Entonces, hoy vamos a pensar en el primer amor, primer amor. Aquí, en el texto principal también dice primer amor.
tu primer amor. Pero el amor que dice aquí, no se refiere al amor del hombre, sino el amor de Dios. Hoy vamos a pensar el primer amor de Dios. La Biblia dice que Dios es el amor, ¿no? Dios es el amor. Entonces, cuando el primer día de que encontramos con Dios verdaderamente, es decir, el día que nos dimos cuenta ese amor, el cual es la salvación. Así podemos decir que esta es la historia de mi salvación. Hoy sobre la salvación. El primer amor, vamos a pensar. Si somos cristianos salvos verdaderamente, tenemos que pensar en este tema siempre profundamente y recordarlo. Porque a menudo olvidamos ese amor tan fácilmente. Aquí también, en el texto principal, el Señor le prendió a la iglesia de Efesio, diciendo, has dejado tu primer amor, dice así. Por lo tanto, debemos saber que olvidar el primer amor de Dios es un error y un pecado que podemos cometer ahora también. En el día que fuimos salvos, o sea, el día que nos dimos cuenta del amor de Dios, todo fue hermoso. Recordemos esto, todo fue hermoso. Estuvimos agradecidos por todo y vivíamos en gracia de Dios, ¿no? Pero, muy lamentablemente, cuando pasa el tiempo, nos acostumbramos en este ambiente y al final olvidamos ese amor y la gracia de Dios. Es como el aspecto de los israelitas de la época de Malaquías. Ellos habían vivido como esclavo en Babilonia, pero en aquella época regresaron a su tierra de nuevo por la gracia de Dios y pudieron adorar a Dios en el templo. Pero los sacrificios que le ofrecieron a Dios fueron bajos, enfermos y malos. Entonces Dios les reprendió diciendo, preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dios dijo así. Busquemos Malaquías, Malaquías capítulo 1, versículo 8. Yo voy a leer. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios le prendió a los israelitas así, de esta manera. Ese Dios el cual le prendió a los israelitas, es lo mismo ahora también. Ese Dios es Dios de ahora también, ¿no? Es decir, si nosotros también no consideramos la gracia de Dios como una gracia dada por Dios, como los israelitas, Dios nos reprenderá a nosotros, ciertamente, de esta manera. ¿Por qué? Ese Dios es igual. Esa sería una escena muy triste y lamentable, ¿no? Vamos a reflexionar en nuestro aspecto hasta ahora, desde el primer día que nos dimos cuenta, el primer amor de Dios.
hasta ahora. Reflexionemos. Ahora, no podemos reunirnos en la iglesia, ¿no? Como antes normalmente, por el coronavirus, ¿no? Por lo tanto, tenemos que considerar, tenemos que considerar en que cuán gran gracia y bendición era cuando podíamos reunirnos en la iglesia sin ningún problema antes. Sí, tenemos que pensar así. Pero ahora recordemos sinceramente, por favor. Ahora recordemos sinceramente acerca de nuestro aspecto de ese momento, antes de coronavirus. De verdad, yo había agradecido a Dios por poder reunirnos en la iglesia sin problema, considerando que eso es gran gracia de Dios. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Acaso a veces no habríamos considerado que las reuniones como sermón dominical y miércoles, reunión de distrito o jóvenes eran algo molestas o formularias? ¿Por qué se reúnen tan frecuentemente? ¿Por qué realiza así varias veces el seminario de la Biblia? ¿Por qué? ¿Acaso no considerábamos sobre las reuniones así, de esta manera? ¿Mm? Pero, miren hermanos, ahora, miren, estamos en la situación de que a pesar de que queremos reunirnos en la iglesia, no podemos hacerlo, ¿no? Y también, a pesar de que queremos predicar la palabra de Dios libremente, como antes, no podemos hacerlo como antes normalmente. ¿Sí? Vamos a buscar Amós, Amós, capítulo 8, versículo 12. Amós 8, 12. Si lo tienen, leamos juntos. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hermanos, si imaginemos esta escena de este versículo, podemos decir que es muy aterrador y también es muy triste, una escena muy triste. Y también podemos decir es una advertencia de Dios, una advertencia de Dios. La Biblia nos está advirtiendo que habrá un día como este versículo. Ciertamente, habrá ese día. A pesar de que queremos escuchar y predicar la palabra de Dios, cuando llegue ese día, no podremos hacerlo. Es muy aterrador, muy triste. ¿Mm? Imaginemos esta escena. Al pensar esto, entonces, al pensar esto, podemos darnos cuenta que esas cosas que realizábamos sin problema antes son muy preciosas, las cuales, como son las palabras que escuchábamos y predicábamos, y también las reuniones en las que nos reuníamos sin problema antes. Sin embargo, sin embargo, si yo consideraba que estas cosas son molestas o menospreciadas, eso sería un aspecto muy indigno. Pensemos una vez, hermanos, pensemos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la reunión que pensé que se estaba realizando con demasiada frecuencia fue la última reunión para alguien, para algún hermano? Pensemos. La reunión en la que yo pensaba
de esta manera, verdaderamente no valía la pena para esa persona, para ese hermano. Las palabras como sermón dominical o miércoles, las cuales me parecía que algo repetido y aburrido. A veces pensábamos, ¿no? Algo repetido y aburrido. Podría ser las palabras muy importantes e indispensables para alguien, para algún hermano. Esa persona pudo levantarse nuevamente con la esperanza y el valor por medio de esa palabra de Dios, de esa reunión. Dios así trabaja de esta manera, a través de su palabra. Esto es el trabajo de Dios, ¿no? Así podemos decir que hay algunos que sobrevivieron nuevamente su vida de la fe, su vida cristiana, a través de estas reuniones, así, de esta manera, ¿no? Entonces, cómo podemos decir que la reunión de la iglesia es aburrida, molesta o formularia? ¿Cómo? Sabemos bien cuán preciosa es esta reunión bajo la situación en la que no podemos reunirnos ahora, ¿no? Pensemos. Una persona que tiene esta idea busca la palabra de Dios y participe en la reunión con el corazón anheloso, ¿sí? Tenemos que tener este corazón ahora, ¿no? En esta situación. Los cristianos que tienen el verdadero amor del Señor, aman la palabra, aman la iglesia y a los hermanos. Participen en la reunión con el corazón anheloso y agradecido a Dios siempre, a pesar de que estamos en esta situación del coronavirus, de la cuarentena, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, ese primer amor se enfría y cambia lamentablemente. Eso es algo muy triste, ¿no? Podemos dar un testimonio hermoso y hablar bien bíblicamente con nuestra boca, pero también podríamos ser un cristiano formulario. Esa fe podría convertirse en una fe peligrosa. Tal fe mira a la iglesia y a los hermanos con un corazón de juicio, no con gracia. Es porque el corazón que ama al Señor y el Evangelio ha cambiado desde el centro, ¿no? Quizás estaba mi fe de esta manera. Reflexionemos en nuestro aspecto. Pero pensemos una vez, ahora ha llegado un momento en el que no podemos reunirnos aunque queremos hacerlo, ¿no? Hace solo unos meses ni siquiera pensamos que llegaría un estado como ahora. Nuestros pensamientos y capacidades son limitados, verdaderamente, ¿no? Podemos decir que es una vida muy peligrosa el vivir confiando en solo su propio pensamiento o juicio, no en Dios. Para los hombres que no saben lo que pasará en 10 minutos después, ¿no? Entonces, nosotros, ¿quiénes somos tales personas? ¿Cómo podemos juzgar a la iglesia, a los hermanos?
incluso a Dios. ¿Cómo? Es muy peligroso, indigno. Nosotros tenemos que pensar sinceramente sobre nuestra fe y la voluntad de Dios, especialmente en estos tiempos como ahora. Busquemos Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Si lo tienen, leamos juntos. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios nos permite las cosas agradables, ¿no? Pero a la vez permite las cosas desagradables o difíciles también. Tenemos que pensar en esto. Siempre queremos que solo nos sucedan cosas buenas. Esto es nuestros deseos, ¿no? Pero hay momentos en los que no es así, como ahora, como la situación del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en ese momento? Aquí la Biblia, Eclesiastés dice que deberíamos considerar, deberíamos pensar, ¿no? Somos débiles, limitados e incapaces debido a un virus muy pequeño que ni siquiera que no podemos ver. Numerosas personas están muriendo por todo el mundo. Todo el mundo. En este caso, debemos pensar en Dios. Debemos pensar en Dios. Es decir, debemos pensar seriamente y detalladamente en qué clase de Dios es. Si ese Dios es mi Dios, debemos confiar en tal Dios y pensar en la voluntad de Dios en cualquier situación. Sí, es verdad. Vamos a buscar San Mateo, San Mateo capítulo 8, San Mateo capítulo 8, versículo 26. Mateo 8, 26. Yo voy a leer. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, le prendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Sabemos bien esta historia de Jesús que clamó la tempestad, ¿no? Esta historia muy conocida. Era aquel momento. Los discípulos temblaron de miedo a pesar de que estaban junto con Jesús, ¿no? Y Jesús reprendió a tales discípulos diciendo, hombres de poca fe, y clamó esa tempestad con una sola palabra. Así que debemos considerar bien a tal Jesús que nos acompaña en la tempestad, ¿no? Y tal Jesús nos permite las tempestades en nuestra vida de vez en cuando, ¿no? Sin embargo, tenemos que recordar que ese Señor, ese Jesús, estuvo con nosotros en medio de la tempestad y resolvió. Esto es muy importante. Él resolvió ese problema con una sola palabra, con su palabra. En la Biblia aparecen muchas historias como esta, ¿no? Sin embargo, lo más importante es que conocer exactamente al Señor, quien está junto conmigo en las tempestades y
dificultades de mi vida, ¿no? Si lo sabemos correctamente, podemos confiar en ese Señor, ese Jesús, en cualquier situación. La vida de José fue así, ¿no? La vida de Job y la vida de David fue así también. José perdió a su mamá cuando era muy niño y creció con mucha incomodidad bajo los hermanos del padre. Al final, él fue vendido como un esclavo al Egipto en la edad de 16 o 17 años. Era adolescente, como un estudiante secundario de ahora, ¿no? Imaginemos, hermanos, imaginemos esta escena. Tenía solamente 16 años, 17 años más o menos. Imaginemos, es tan triste, ¿no? Es tan miserable. Perdió a sus hermanos, su padre, su tierra natal y la posesión de la libertad como esclavo. En Egipto, él se fue calumniado injustamente y perdió la fama y fue a la cárcel, ¿no? Sabemos esta historia. Él perdió todo y no había nada al lado de José. Pero Dios siempre estuvo junto con José. Había una cosa que no podía quitar de José absolutamente. Eso fue Dios de José. Cuando José fue vendido como esclavo para Egipto, Dios estuvo junto con él. Y también estuvo Dios a su lado cuando José llevaba la vida de esclavitud. Y José conocía exactamente a tal Dios. Y por eso no perdió el sueño y la fe que Dios le ha dado hasta el fin. Sabemos la historia de José, ¿no? Dios permitió un sufrimiento momentáneo en la vida de José para darle lo mejor resultado a él. José pasó por esta dificultad y finalmente se convirtió en el ministro de Egipto y pudo obtener la gloria brillante e incluso ha salvado a su familia en medio del tiempo del hambre, ¿no? José estaba en una situación muy difícil, pero debido a que conocía exactamente a ese Dios, pudo soportar y pasar por ese tiempo de sufrimiento por completo. Job, sabemos la historia de Job. Job también perdió todas las cosas en su vida. Perdió todos sus hijos, toda su riqueza y hasta su salud. Mire, así. Él perdió todo. Imaginemos, hermanos, esto también. Si yo tuviera estos sufrimientos como Job en mi vida, ¿cómo podría pasar aquellos tiempos? Ciertamente, yo no podría soportarlo como Job. Por lo tanto, Dios le permitió a Job un sufrimiento especial y escribió este contenido en la Biblia para que todos puedan conocer y entender bien la providencia de Dios acerca del sufrimiento. Eso podemos decir que es una gracia y el amor de Dios hacia nosotros. Como sabemos bien, a través de la Biblia, que Job nunca negaba a Dios hasta el fin, a pesar de que había padecido mucho por gran dificultad, hasta que maldijo su cumpleaños, ¿no? Sabemos.
debido a que Job conocía exactamente a Dios, quien es Jehová dio, y Jehová quitó, había podido alabar a Dios mientras pasando estas aflicciones y pudo soportarlo bien con el aspecto muy digno. Busquemos la Biblia, Job capítulo 1, versículo 21, 22. Job capítulo 1, versículo 21, 22. Yo voy a leer. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto es el aspecto de Job muy digno ante Dios en sus aflicciones. Al final, ¿cómo sabemos? Su vida se ha recuperado perfectamente y él recibió la recompensa por Dios suficientemente. El final de su aflicción era lo bueno y hermoso, gloriosamente, ¿no? Es gran fortaleza y consuelo que conocer el fin brillante de Job a través de la Biblia. Se puede decir que este es el final de una persona que conoce a Dios exactamente en cualquier dificultad, cualquier situación. Por lo tanto, es muy importante para nosotros, siendo los cristianos, conocer correctamente a Dios, así de esta manera. David también tenía que pasar un tiempo muy difícil en el miedo de la muerte, lo cual se había perseguido por Saúl durante más o menos 10 años. Si cortamos solo esta parte de su vida y miremosla, se puede decir que es una vida muy miserable y terrible, ¿no? Pero sabemos bien, el fin de su vida era muy glorioso. David nunca se olvidaba de Dios y siempre alababa a Dios, a pesar de que estaba en tiempo muy doloroso que está cerca de la muerte. Alababa siempre. Los salmos de David, los cuales fueron escritos por él bajo la situación del sufrimiento, testifican muy bien su fe y el amor hacia Dios. Aquí, algunos salmos de David, yo he escogido, mire, yo voy a leer aquí, Salmos 18, versículo 1 al 2, yo voy a leer. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmos 20, versículo 1 y 2, también dice así. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Salmos 23, capítulo 23, versículo 4. Este versículo es muy conocido, ¿no? Salmos 23, versículo 4. Aquí leamos juntos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y
tu callado me infundirán aliento. Estos salmos nos da gran consuelo, ¿no? Además de esto, hay muchas confesiones de David hacia Dios en los salmos. Si no conoce exactamente quién es Dios, no puede confesar así, de esta manera, como David. David también conocía exactamente a Dios y miraba a ese Dios correctamente en las aflicciones muy difíciles. Por lo tanto, Dios le dio el brillante resultado a ese David. Eso podemos decir que es el principio de la fe y la providencia de Dios, la cual guía nuestra vida a través de los sufrimientos. Lo más importante es conocer a tal Dios, tal Señor, tal Jesús correctamente en el medio de esos sufrimientos y dificultades. Es muy importante fijar la mirada en ese Señor, ese Dios. Busquemos en la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Si lo tienen, leamos juntos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo es muy importante, ¿no? Muy importante. La Biblia dice que miremos al Señor, miremos al Señor cuando estemos incompletos o confundidos en una situación muy difícil. Miremos al Señor. ¿Por qué? Él es el autor y consumador. Aquí la Biblia dice así, Él es el autor. Cuando Pedro, sabemos esta historia, cuando Pedro miró a Jesús, caminó sobre el agua, ¿no? Pero cuando vio el viento, cayó al agua. Eso es un ejemplo muy digno y adecuado de este caso, de este versículo, ¿no? Miremos al Señor, el autor. Él puede hacer perfectamente, entonces, recuperar la situación difícil. Por lo tanto, ahora, nosotros, en estas dificultades por el coronavirus, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Debemos ver a Dios, debemos ver cuál es la voluntad de Dios exactamente a través de la palabra de Dios, ¿no? En realidad, pensemos, esta situación difícil por el coronavirus, en realidad no sirve de nada para Dios. Él es autor, consumador. No sirve de nada para Dios esta situación. Es porque Dios es un ser quien puede calmar esta situación por medio de una sola palabra. Sí, en un día, ¿no? Puede hacer esto. Lo más importante es el corazón y aspecto de nosotros, siendo los cristianos salvos en esta situación. El lado de nosotros es más importante. El lado de Dios no hay problema, ¿no? Lo que Dios quiere ver es el aspecto del cristiano que hace y obedece conforme a la voluntad de Dios en esta situación difícil. Dios quiere ver nuestro aspecto digno. Señor reprendió
a los que tenían poca fe, ¿no? Poca fe en la tempestad. La Biblia dice así, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos vivir ante Dios? ¿Cómo? Lo más importante para nosotros es nuestra fe en Dios y el aspecto correcto ante Dios en cualquier situación, mirando al Señor. Así que Dios quiere que comprendamos la voluntad de Dios a través de todas estas situaciones. Es decir, Dios despierta a los cristianos que duermen todavía. Cuando vemos algunas señales, podemos prevenir lo que pasará. Es porque la señal se refiere a un aviso previo, ¿no? Dios nos está mostrando estas señales para que podamos darnos cuenta claramente en qué época estamos viviendo. Y así nos está explicándolo en detalle en la Biblia, despertando y advirtiéndonos. Es verdad. Vamos a buscar Amos, Amos capítulo 3, versículos 6 y 7. Amos capítulo 3, versículos 6 y 7. Yo voy a leer. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios nos muestra suficientes señales previamente para poder evitar calamidades y las ha escrito en la Biblia para que podamos conocerlas claramente. Podemos decir que esa es una gracia muy grande, ¿no? Y también es el amor de Dios hacia nosotros. Ahora estamos experimentando directamente las señales de la segunda venida de Jesús con tanta claridad y precisión, ¿no? Directamente. La Biblia dice, habrá pestes en diferentes lugares, ¿no? San Mateo 24 dice así, ¿no? Habrá pestes en diferentes lugares. Y ahora el coronavirus se ha difundido por todo el mundo en diferentes lugares, tal como dice la Biblia, ¿no? Esto no es el problema solo de un país, sino de todo el mundo. Es el problema mundial. Por eso se dice pandemia, ¿no? Pandemia. Tal como dice la Biblia, esta pestilencia se ha difundido en todo el mundo ahora. Estamos viendo esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar y considerar seriamente al ver esta situación. Es decir, debemos comprender la providencia, el propósito y la voluntad de Dios que gobierna la historia humana. Debemos comprender y reconocer exactamente en qué época estamos viviendo ahora y a nosotros qué significa esta época a través de la Biblia. Tenemos que comprender, reconocer esto, ¿no? A través de la Biblia. Si conocemos correctamente quién es Dios
y cómo trabaja Él, podemos vivir muy adecuadamente y valientemente, siendo los cristianos en cualquier situación. En cualquier situación. Es muy importante, ¿no? Cuando los tres amigos de Daniel, sabemos esta historia, ¿no? Tres amigos de Daniel se fueron echados al fuego del horno. Se podría haber sido algo realmente injusto, ¿no? Aterrador y frustrante. Pero, ¿cómo estaban ellos? Sabemos esta historia, ¿no? Debido a que ellos sabían exactamente quién es Dios, pudieron pasar ese momento aterrador valientemente, ¿no? Es porque ellos tenían la fe cierta ante Dios, esta fe. Y por eso así pudieron mostrar ese aspecto muy valiente. Busquemos la Biblia, Daniel capítulo 3, versículo 17 al 18. Daniel capítulo 3, versículo 17 al 18. Yo voy a leer. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sabemos esta historia muy bien, ¿no? Esta historia muy conocida. Tres amigos de Daniel, ¿no? Ellos muy ciertamente supieron acerca del resultado de la fe, acerca del resultado de su aspecto. Sí, ellos tuvieron la fe verdadera. Entonces, ellos pudieron decir esta frase. Mire, aquí dice, y si no, y si no. Ellos exactamente supieron acerca del resultado de su fe. Por eso pudieron decir así, y si no. Es decir, ellos supieron exactamente que si reciben el peor resultado en la tierra, eso no es el resultado final, sino habrá el resultado verdadero en el cielo. Ellos supieron exactamente sobre esto. Esta es una respuesta que no se puede decir sin conocimiento exacto y una fe verdadera en Dios. No puede decir así si no tiene la fe verdadera. Como sabemos, al final ellos se fueron echados al fuego del horno, ¿no? Ese era el resultado de su fe en esta tierra nomás, en esta tierra en ese momento. Entonces, se veía como el resultado, ¿no? Como el peor resultado en esta tierra, porque ellos se fueron echados al fuego verdaderamente, ¿no? A la vista del hombre, hubiera sido bueno si ellos no hubieran entrado en el fuego a la vista del hombre, ¿no? Pero a veces Dios también permite momentos así. Pero lo más importante es que Dios estaba con ellos en medio del fuego y el sufrimiento y los protegió. Sabemos esta historia, ¿no? Ahora, ahora es lo mismo. Tal Dios está junto con nosotros hasta ahora también. Ese Dios es mi Dios. Igual. Dios
también estaba junto con los discípulos en el barco en medio de la tempestad. Sería bueno no enfrentar tempestad y el fuego del horno, y también que Daniel no fuera arrojado al foso de los leones. Pero a veces Dios permite tales cosas, ¿no? Nosotros sabemos este principio a través de la Biblia y podemos confirmar, confirmar que el Señor es quien nos proteja en los sufrimientos, estando junto con nosotros. ¿Sí? A través de la Biblia podemos conocer esto exactamente. Si conocemos a tal Dios correctamente, quien nos permite un sufrimiento seguro a nosotros, podemos vivir la vida cristiana muy dignamente, sirviendo a Dios adecuadamente. Es porque para Dios todas las cosas van en conjunto para lograr el bien. La Biblia dice así. Busquemos Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Si lo tienen, leamos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es muy importante para los cristianos, ¿no? Y también muy conocido. Y a mí me gusta personalmente este versículo y me da consuelo siempre, ¿sí? Y también esta palabra es la promesa de Dios. Pensemos, no es la promesa del hombre, promesa de Dios, y también es la verdad, ¿no? Entonces, podemos creer y confiar en este versículo, en esta palabra, ciertamente, ¿no? La promesa de Dios. Por lo tanto, lo que necesitamos en este momento, como ahora, la situación del coronavirus, es conocer a ese Dios exactamente, y confiar adecuadamente en Él. Así que podemos obedecer y vivir correctamente ante Dios. Entonces, Dios puede ayudarnos muy adecuadamente según su voluntad, según su promesa, ¿no? Por lo tanto, debemos saber correctamente este principio de la Biblia, y vivir adecuadamente. Y entonces mi vida será una vida que Dios ayuda y acompaña, según su promesa. Nosotros conocemos bien a Dios, quien es mi castillo, mi pastor y mi escudo, a través de la palabra de Dios, ¿no? Escuchando muchas enseñanzas de la Biblia. Entonces, si vivimos adecuadamente, conociendo y obedeciendo a Dios correctamente, podemos recibir la bendición prometida por Dios muy exactamente, muy exactamente. Cuanto más se acerque el día en que venga el Señor por segunda vez, más fuertemente trabajará el diablo, ¿no? Si pensamos un poco más en esto, podemos entender este principio muy fácilmente y comúnmente, ¿no? El diablo trabaja muy fuertemente, especialmente en esta situación de ahora. El mayor propósito del diablo es evitar
que las personas se salven, ¿no? Y evitar que los cristianos como nosotros vivan para el Evangelio. ¿Mm? Esto es el propósito del diablo. Se puede decir que la situación en la que nos encontramos ahora es el ambiente que el diablo quiere más que nunca. No había nunca una época en la que no se podía reunirse la iglesia por el motivo del control del gobierno, ¿no? Excepto en la época de Roma o algunas circunstancias especiales, ¿no? Pero ahora, ¿cómo está? El hecho de que las iglesias no se reúnan no solo está sucediendo en solo un país, sino en todo el mundo. Todo el mundo. En Corea, Estados Unidos, ¿no? México, Brasil, aquí en Perú también, ¿no? El momento que no podemos predicar el Evangelio, ni podemos reunirnos a pesar de que queremos hacerlo, es ahora mismo que estamos experimentando, ¿no? Directamente. Si se recoge los carbones, arden bien, ¿no? Pero aunque se esparza un poco, solamente un poco, se enfría rápidamente y se apaga, debido a que los cristianos se reúnen, luego se calienten por la pasión de la fe. Entonces, los diablos muy fuertemente trabajan para que los cristianos no puedan reunirse y también intentan esparcir y enfriarlos. Esto es el trabajo del diablo. Hace solo unos meses no podíamos imaginarnos cómo estaríamos ahora, ¿no? Por lo tanto, al ver esto, deberíamos estar más alerta. Podemos decir que somos como los últimos corredores del relevo en los últimos días, justo antes de la segunda venida de Jesús. Podemos decir así, podemos entender exactamente al ver la Biblia, ¿no? ¿Quién correrá? ¿Quién correrá el último corredor en el relevo? La persona que lo hace mejor es el último corredor. El director no elegirá a cualquiera como el último corredor, no. Él selecciona al mejor y más confiable jugador con mucho cuidado, ¿no? Convirtiéndolo en el último corredor. El Señor, nos ha dado una consideración especial, ¿sí? Y nos ha permitido predicar el Evangelio de Dios así en este momento muy especial, postreros días, última época. Así que, si hay un plan especial del Señor hacia nosotros, habrá una gracia especial y protección especial también. Podemos creer en esto, ¿no? Por lo tanto, debemos conocer, creer y confiar en ese Señor con precisión a través de la Biblia. Y tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo como el último corredor. Ahora, la línea de meta está justo enfrente de nosotros. Es muy cerca, ¿no? Tenemos que hacer
nuestro mejor esfuerzo hasta la última fuerza restante y orar para vivir una vida que glorifique al Señor. Es muy importante, ¿no? A pesar de que hay muchas limitaciones, creemos que Dios nos dará oportunidades y nos guiará de la forma adecuada. Oremos para que seamos más decididos en nuestro corazón ante Dios y que podamos pasar estos tiempos difíciles con fortaleza como los cristianos dignos, ¿no? No se olviden, por favor, estas enseñanzas que estudiamos hoy. Guardemos estos en nuestros corazones y vamos a vivir más fuertemente, sanamente, adecuadamente ante Dios. Tengan ánimo y vamos a vivir para el Evangelio, para Dios. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos hijo de Dios. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra y también recibamos muchas enseñanzas. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que estudiamos hoy. Y ayúdanos también para que podamos entender acerca de tu buena voluntad y seguir tus pasos muy adecuadamente a través de tu palabra, especialmente en esta situación muy difícil y peligrosa por coronavirus. Ayúdanos y guíanos para que podamos soportar esta dificultad con tu gran amor y por eso podamos predicar tu evangelio fuertemente a las almas perdidas en estos tiempos, en los postreros días. Queremos que sea glorificado a Dios a través de toda nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Cuídense bien. Nos vemos pronto.